Buenas noches, una semana más a este espacio de Canal 11 La Palma, entre amigos. Vamos a ver, les voy a contar un poco cómo va la historia hoy. Pensamos, porque hay temas de actualidad, evidentemente, el Love Festival se presentó hoy, va a estar durante 4 días. Podríamos hablar de Love Festival, por cierto, que se los recomiendo porque hay muchísimas actividades y es una idea muy positiva. Siempre hay que pensar en positivo. Podríamos hablar del Cabildo, ¿por qué no? Los que están gobernando lo hacen todo bien, los que están en la oposición dicen que lo hacen todo mal. También podríamos traer a alguien que se tirase los trastos uno al otro, pero hemos querido hoy darle una vuelta un poco al programa, hacerlo de otra forma, de una forma diferente. Antes de nada les voy a presentar, vamos a saludar a nuestro amigo Fran. Buenas noches. Pero sí, ¿cómo te digo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Estás de acuerdo con lo que he dicho? Una semana más, sí, creo. Estoy totalmente de acuerdo, Jorge, y además creo que va a ser interesante contar con el invitado que ahora presentarás, porque nos va a dar mucho juego y va a ser la esencia de este programa, que es hablar entre amigos. A ver, una cosa. Para ir a situación, hemos pensado traer un político joven. Está empezando. Lleva 2 días. Tiene una gran ambición política. Y entonces creemos que la persona más adecuada para darnos una visión general de todo lo que vamos a hablar esta noche, que va a ser muchos temas y muy amplios. Jaime Sicilia, buenas noches. Buenas y calurosas noches. Muchas gracias por tus palabras, Francisco. Tal vez esperan mucho más de mí de lo que yo pueda dar, ¿eh? Seguro que no. ¿Te gustó lo de político joven empezando con ambición? Yo soy una persona joven y soy una persona ambiciosa. Político soy un poco menos, pero los otros 2 conceptos me los atribuyo, ¿sí? Vamos a ver, les cuento. Hay ahora mismo una situación, vamos a llamarla un poco convulsa, tanto a nivel nacional como a nivel del partido donde milita Jaime, o militaba, ya nos contará. El Cabildo también, la isla de La Palma, pues tiene ciertas carencias. Entonces decidimos que lo mejor era, como les decía al principio, en vez de traer a alguien que se tire los trastos de uno a otro, traer a alguien que estuvo, que conoce cómo era la política en La Palma y fuera de ella, pero que está totalmente desvinculado de la política desde hace ya unos años. No hay muchos de estos. De los que se van porque quieren, no hay muchos. De los que se van porque no les queda más remedio, hay más. ¿Me equivoco, Jaime? Yo solo puedo hablar de mí mismo, ¿no? O sea, además te agradezco esta aclaración porque todavía hay gente que piensa que yo o estoy en el Cabildo o estoy en la comunidad autónoma. Yo hace 5 años que decidí dejar la política porque entendía que ya no tenía nada más que aportar nuevo. Decidí dejar la política y dedicarme a mi profesión, como creo que debe ser todo el mundo, ¿no? Se acaba una época y empieza otra, ¿no? Jaime, ¿cuántos años tuviste entre el ayuntamiento y el Cabildo? Tuve bastantes años. Yo en política activa estoy desde casi la fundación de la agrupación Palmera Independiente, de API. Y luego con responsabilidades públicas, pues de manera ininterrumpida desde el año 87 hasta el 2011. Exactamente, pues saca la cuenta, son unos cuantos años, ¿no? Media vida. Vamos a ver, tú pasaste por varias etapas, el ayuntamiento, el Cabildo. Después de tantos años, ¿cuesta trabajo, entre comillas, bajarse del coche oficial y volver a la vida real? Mira, yo entiendo que haya quien le cueste, lo puedo comprender porque todos no somos iguales. A mí sinceramente no me costó nada, porque en una situación lo suficientemente meditada, me apetecía también, por lo que te dije hace un momento. O sea, yo entendía que tantos años en política yo había aportado todo lo que soy capaz. Lo que no pude hacer es porque no fui capaz, y lo que nunca se me pasó por la cabeza es estar en política vegetando, ¿no? O sea, estar en política por estar. Entonces ya llevaba tiempo deseando dejarla. Encontré una coyuntura muy interesante, aproveché y me despedí de mis cargos públicos. Y te quiero hacer una aclaración: de lo que no me despedí ni me despediré es de mi militancia en Coalición Canaria y en mi creencia firme y mis convicciones nacionalistas. No
Quería aclararlo porque daba la sensación de que había dejado el partido. No, tengo mi militancia, tengo mi opinión cuando opino lo hago en conciencia, lo hago de manera libre como lo hice toda mi vida, pero mi militancia y mi creencia en Coalición Canaria siguen intactas. Sí, pero eres de esos extraños militantes con responsabilidad durante muchos años. No me refiero a Coalición Canaria, me refiero a cualquier otro partido que sería exactamente igual, ¿eh? No quiero especificarlo sobre Coalición Canaria. Que eso de decir lo que piensan es un peligro. Y te lo voy a remitir a un ejemplo muy claro. Recuerdo una entrevista que te hicieron al día siguiente de entregar el acta concejal, donde, en la radio, donde te preguntaban si pensabas que Paulino Rivero, el jefe de tu partido, tu jefe hasta aquel momento, era la persona más adecuada para ser presidente del Gobierno canario. Bien, recordemos, si no recuerdo mal, aquellas elecciones, la fuerza más votada fue Soria, y después se llegó al pacto y demás. Vale, bien. Entonces, tu respuesta me llamó muchísimo la atención, porque empezaste hablando de Rajoy diciendo que había engañado a los españoles, y cuando te interpelaron pensando que ibas a escurrir el bulto, dijiste, no, déjeme terminar. Rajoy engañó a los españoles porque lo que dijo que iba a hacer no lo ha hecho. Está cambiando. Pero también le puedo decir que Paulino Rivero no está capacitado para ser el presidente del Gobierno. Hombre, eso es lo que pensaba. O sea, pero me da la sensación que vamos a ver, si no asumimos que la política debe dejar de ser más teatro y ser más la vida misma, al final no conseguimos el objetivo real de estar en política, que es trabajar y mejorar el bienestar de los ciudadanos. O sea, el objetivo de un político es mejorar la situación y las condiciones de vida de quienes le rodean o a quienes se dedica esa persona. Entonces, dije lo que pensaba, de la misma manera que sigo pensando que Rajoy sigue engañando a la ciudadanía, y en aquel momento entendía que Paulino Rivero no debía ser la persona más adecuada para continuar al frente del gobierno, como afortunadamente así fue. Pero todo esto dicho desde el más profundo respeto a la persona y el cariño a la persona, ¿no? Nunca cuando opino, yo opino más de lo que representan que de las personas. O sea, yo en mi partido tengo un aprecio y un cariño profundo por muchas personas, pero que entiendo que están sobrando en política desde hace tiempo. Y también lo digo, y lo digo también en los foros internos. Yo creo que la sinceridad y la honestidad es algo que debe presidir cualquier actuación o cualquier labor política. Hay mucho que hacer por los ciudadanos, entre otras cosas, porque nunca antes habíamos vivido peor época, al menos para las generaciones que me han sucedido a mí, e incluso la mía, ¿no? Yo soy de generación posfranquista y he vivido francamente bien hasta los últimos años, en que cuando entramos en crisis profunda y se intenta encontrar al político verdadero y valiente, resulta que cuando las cosas iban bien era muy cómodo ser político, pero cuando las cosas se ponen feas, aquí estamos comprobando cuál es la talla de los políticos que nos gobiernan en estos momentos. Esa es mi opinión. Yo andando en esa idea, Jaime, la clase política se ha convertido en un verdadero postureo. Y yo creo que es porque carece de la cualificación necesaria para afrontar los problemas esos cuando realmente hay que afrontarlos, o la valentía que se necesita para afrontarlos. Entonces eso se suple con un poquito de postureo. Yo lo llamo postureo, porque a veces son medios de comunicación, es el replique, es el tal. Entonces, ¿tú crees que es por la falta de preparación de nuestra clase política? Vamos a ver, una persona cuando se decide a dedicarse a esto, debe al menos sentirse ella lo suficientemente capacitado para poderse dedicar a los demás. Y no precisamente la titulitis da la capacidad, lo dan la capacidad intelectual, obviamente, pero muchas otras capacidades también. El tener un altísimo grado de sentido común es fundamental para la política. Yo lo que creo, y no soy la persona más indicada para decirlo, porque no estoy,
Yo creo que la clase política ha entrado en un descrédito, yo me parece que motivado por ellos mismos, ¿no? Y además se ha generado tal alejamiento de la ciudadanía que las personas que nos están viendo ahora mismo les interese muy poco el que nosotros hablemos de los políticos, porque los políticos cada vez interesamos menos, porque somos gente menos ejemplar que tal vez que lo que seamos ahora. Y a mí me da miedo cada vez que hablo, porque tengo mucho miedo que se me malinterprete, o sea, siempre de más estricto y profundo respeto a las personas, porque que además lo siento con sinceridad, pero yo creo que a la gente ya no les preocupamos lo más mínimo, no están pendientes, ni somos, esa era la palabra que estaba buscando, ni somos modelo para el ciudadano, que antes se miraba mucho más en el político, que antes escuchaba mucho más al político, porque entiendo también que el político reunía una serie de cualidades que tal vez hoy no se reúne tanto. No sé si con esto te... Sí, sí, no. Y perdona que vaya con tanto circunloquio por pánico a ofender, ¿no? Yo hay una cosa que me llama mucho la atención, o no sé, quizás ha sido una evolución que puede ser sí o no, no lo sé, que haya provocado este mismo desprestigio de la clase política, vamos a llamarlo así, sin meternos con nadie, ni faltarle respeto a nadie, sino hablamos muy en general. Yo recuerdo hace unos años, en cualquier partido político donde hay una jerarquía, y se respetaba y se llevaba a rajatabla. Hoy en día sigue habiendo la misma jerarquía, pero ni se respeta ni se lleva a rajatabla igual. Porque mientras el presidente del partido, el secretario general o lo que sea, dice una cosa, el que está 10 escalones más abajo, ahora dice lo que piensa, cosa que antes no pasaba. No, y porque tal vez la jerarquía no reúnen la autoridad necesaria como para que los demás lo respeten tanto como ahora. Dicho de otra manera, si es lo que quieres oírme, tal vez el nivel no sea el mismo, ¿no? Vale. Y por eso por lo que puede pasar muchas veces estas cosas. Y en cualquiera de los casos también. Estamos en el siglo XXI, el modelo de casi todas las cosas ha cambiado enormemente, y lo que sí tengo claro es que el político en la sociedad es muy necesaria, aunque muchas veces no seamos capaces de percibirlo. Por ejemplo, seguimos unos niveles de desempleo brutales. Cuando intentamos buscar nichos de empleo, antes estábamos hablando, Francisco y yo, de la situación de la economía local, que es la que más nos llega a nosotros, y es que no hay esa iniciativa, esa gana, esa fuerza, ese ímpetu. También para eso hacen falta los políticos, para el ánimo, para crear las condiciones, para crear los medios. Cuando hablamos de que los bancos nos roban, hombre, los políticos nos roban, estoy hablando en sentido coloquial, ¿no? También para eso hacen falta los políticos que sean capaces de establecer las normas, los criterios y tal. ¿Qué pasa? Que en tan poco tiempo han pasado tantas cosas que hace que el ciudadano entre en un estado de poca creencia, o los políticos entramos en un estado de poca credibilidad a los ciudadanos, y ya no creen que los políticos sean capaces de resolver esos problemas. Entonces cada uno intenta buscarse la vida como puede, cada uno intenta sobrevivir como puede. Esto es grave, porque eso hace que entre en una situación de crisis el modelo democrático que nos hemos dado todos nosotros. Yo oigo, por ejemplo, porque se intenta siempre desviar la atención de los verdaderos problemas, oigo cómo se generan plataformas en Gran Canaria, porque el gran problema es el sistema electoral. Eso es una papanatada. O oigo cómo se queja amargamente Izquierda Unida que hay que cambiar también el sistema electoral, y por eso no tuvo en las primeras elecciones, que qué vergüenza que ya vamos por la segunda y camino a las terceras. Ahora hablamos de eso también. Se quejaban también del sistema electoral. El sistema electoral es casi perfecto. Además, y en Canarias es mucho más perfecto. Pero además se quejan y no proponen. Sí, yo ahora mismo lo iba a comentar, digo, pero para no capitalizar, yo estaba yendo ahora, por ejemplo, la noticia del día
es el asesinato ayer de un cura en Normandía. Y es muy grave, ¿eh? Esto también es una muestra más de que el cambio, el siglo XXI nos está cambiando nuestros conceptos y las percepciones que tenemos de la civilización, de la democracia, del modelo de convivencia, ¿no? Y el otro día oía a un político a nivel estatal decir que no se solucionaban las cosas no se solucionaban las cosas con. Pero no le oí decir cómo se solucionaban las cosas. Los políticos tenemos, y digo tenemos, yo me considero persona política, ¿no? Por naturaleza, por carácter de uno, ¿no? Pero los políticos estamos obligados a dar soluciones a las cosas. Eso es lo que no ven los ciudadanos. No ven en los políticos soluciones a sus problemas. No, perdona, Jorge, yo creo que efectivamente falta eso, ¿no? Falta el político que había antes, o sea, el que se afrontaba al problema, decía cuál era el problema, pero además se arriesgaba a decir, lo planteo así, y además era capaz de generar esa corriente de opinión. Pero es que hoy en día no. No, es que ahora mismo tienes un problema muy sencillo. Todo el mundo, o casi todo el mundo, quiere reformar la Constitución. Vamos a reformar la Constitución. Hay que reformar la Constitución. Pero nadie dice lo que hay que reformar de la Constitución. Claro. Cuando es una carta muy amplia, que a lo mejor lo que hay que hacer es aplicarla mejor. Pero bueno, bien, vamos a saltarnos ese pequeño detalle. No, yo quería preguntarle a Jaime ahora, al hilo de lo que iba comentando. Efectivamente existe en la sociedad hoy pues un malestar. La nueva política que va apareciendo, o estos nuevos partidos políticos que se hacen llamar la nueva política, tiene que ver con el malestar que se ha generado como consecuencia de la coyuntura económica que vive el país y toda nuestra sociedad hoy en día. Y si venimos a mejor economía, por decirlo, a mejor bienestar, ¿estos desaparecerán o se mantendrán, Jaime? Yo no lo sé, yo no soy ni adivino ni soy analista, ¿no? Pero yo entiendo que la aparición de los nuevos partidos políticos es consecuencia de un envejecimiento del modelo político, del modelo de bipartidismo, es un envejecimiento de los mensajes de los partidos y es un movimiento también de reacción ante injusticias que se están cometiendo y que los políticos soportan de manera impasible. Es terriblemente injusto el hecho de los desahucios, es terriblemente injusto el cambio de la Constitución española. La Constitución ya ha sido modificada por un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para suprimir el artículo, dejar en suspenso el artículo 151 y someternos de una manera cruel, diría yo, a las medidas de los recortes económicos de la Unión Europea, o lo que es lo mismo, desde el punto de vista que nos afecta a nosotros, tener que comernos los ciudadanos y pagar la deuda pública. Y cuando hablamos de deuda pública, es la deuda que han generado aquellas personas que nosotros le encomendamos la administración de nuestro dinero. Si eres mal administrador, yo estoy pagando tus deudas, márchate. Pero aquí no se marcha nadie. No, es que lo que habíamos hablado antes, al principio cuando hice la presentación del programa, que eres tú, o sea, no te estoy diciendo a flores, no es la idea, es de los pocos que te has ido. Y antes lo comentaba también con Frank, que ahora que está tan de moda las puertas giratorias, o sea, tú cogiste la puerta, la abriste y la cerraste, o sea, no empezaste a dar vuelta en la puerta giratoria. Sí, te vuelvo a repetir, yo no soy modelo de nada. Soy una persona que por educación familiar, porque gran parte de la formación, cuando hablamos antes de la capacidad de los políticos, una parte importante es la que se adquiere en tu casa. A mí siempre me enseñaron que primero hay que ser una persona trabajadora, hay que ser honesta, hay que ser honrado, que en definitiva son ambas cosas, y que cuando uno entiende que no puede más, lo mejor es retirarse, de la manera, con honores o sin honores. Yo no pido laureles, yo entendí, pero es que es lo que creo que deben hacer todos los políticos, que mi ciclo había acabado, que necesitaba oxígeno, que necesitaba también demostrarme a mí mismo, después de tantos años en política, que era capaz, que en la vida social, en la vida del empleado, del trabajador, del empresario, era capaz de desempeñarme con total y absoluta tranquilidad. Era mi reto también, porque al fin y al cabo, todo el ser humano que se precie, lo que anda buscando a lo largo de su vida son metas.
Ya mi meta en política no es que la estuviesen conseguida, sino que era una carrera que ya tenía muy vista, ¿no? Y necesitaba iniciar otras cosas. Yo nunca se me pasó por la cabeza, y tengo que reconocer que sí tuve ofertas para continuar en política, ofertas de mi propio partido, pero nunca se me pasó por la cabeza continuar en la actividad pública. Hay una cosa pero eso va con el carácter de cada persona. Hay una cosa, si te das cuenta, yo nunca tuve responsabilidad política que no me hubiera ganado las urnas. O sea, era algo que era un poco más fuerte que yo. Cada uno es como es. Yo no soy perfecto y es más, soy terriblemente imperfecto, pero tengo mi manera de ser. Mi partido me lo ha respetado, además. Cuando opino en mi partido, yo entiendo que se me escucha. Otra cosa es que se me haga caso, que son dos cosas diferentes. Pero me siento muy feliz del cambio que hice. Gané en salud, que era algo que yo no pasaba, ni ahora tampoco, pero estoy mucho mejor. No pasaba por buenos momentos de salud, y el haber abandonado la política me ayudó mucho. Estoy satisfecho, ahora trabajo, conozco otras personas que no conocían política, porque en política también al político le empieza a rodear una especie de nata de personas que muchas veces no te dejan ver más allá. Pues ahora conozco gente que vivían al lado mío y que no tenía conocimiento de ellos, y bueno, yo me encuentro bien, pero repito que esto me está resultando una pequeña encerrona, porque yo pensaba que era una tertulia para hablar de cosas comunes. Ahora seguimos. Al final terminamos hablando de mí. O sea, yo sí que no soy importante, ¿no? Estamos, Jaime, utilizando tu experiencia de los dos lados, porque estuviste en los dos lados, en los dos bandos. Sí, claro. Estás ahora en el lado de la fuerza. El lado de la fuerza. Y estuviste en el lado de la oscura, en el lado oscuro, ¿no? Por el tema del desprestigio que tienen los políticos. Francisco, yo te voy a decir una cosa. Para mí, una de las épocas más gratificantes en política, además una época gloriosa, y no solamente por mi partido, sino por todos los partidos, es los inicios de la democracia, que tuve la enorme suerte de vivir, y eso sí que es una suerte, me siento afortunado, donde la política se hacía con una ilusión, con unas ganas terribles, y eso tiene de bueno. O sea, por eso el lado oscuro no. Lo que pasa es que como casi todo se va adulterando poco a poco, se va degenerando, pero la época de los años 80, 90, una época de un romanticismo político impresionante, donde además había una capacidad de entendimiento entre el Partido Socialista, el Partido Popular, Coalición Canaria, de una manera sincera y además pensando en el bien común, que ha ido degenerando lo que tú antes estabas llamando el postureo. Muchas veces se adopta cierto postureo para estar pero no decir, para estar pero no quemarme, ¿no? Para pasar por allí, ¿no? Antes era una política de implicación directa, ¿no? Y clara. Y además con enemigos, contrincantes políticos muy serios, a los que les guardaba y les guardo enorme respeto, donde llegábamos a enfrentamientos violentos desde el punto de vista político, pero que respeto enormemente. Y tengo ejemplos que veo casi todos los fines de semana, gente mucho mayores que yo, porque yo sigo siendo muy joven, o sea, desde el punto de vista político, pero gente a la que le guardo enorme respeto, y fueron mis contrincantes cruelmente, además, cruelmente tratados entre ambas partes, fueron mis contrincantes políticos. Hoy en día la política es verdad que ha degenerado un poco, es verdad que hay poca falta de valentía, es verdad que la gente esconde mucho la cabeza debajo del ala cuando no le conviene, es verdad que no se da la cara como se daba antes, y tal vez estos nuevos partidos que aparecen ahora aparentemente lo que quieren es darle oxígeno, oxigenar, insuflarle oxígeno a la política. Yo no sé si lo conseguirán o no. En cualquiera de los casos ni me gustan ni me dejan de gustar, porque a mí lo que me gusta es mi partido, ¿vale?
salvando ese pequeño detalle de lo que te gusta tu partido, y volviendo a lo que estabas hablando de la transición, del regreso a la democracia y demás, ¿tú crees que con lo que tenemos hoy en día se pasa la transición? Porque yo creo que no, ¿eh? La pasamos la transición a cañonazo. Porque es que a mí me parece, vamos... Yo no estoy tan seguro que se pueda hacer una comparación tampoco, y es que... ¿Cómo es posible que lo que no tenemos se hoy llegue es a lo un que se acuerdo? consiguió en aquella época, Sí, pero y eso hace que te acomodes también, y entonces tus conceptos... con los líderes políticos que tenemos hoy en Madrid... Yo me avergüenzo. Yo, sinceramente, como ciudadano, me da mucha pena, y eso es lo que hace que ya el ciudadano respete menos a la clase política. A mí me da mucha vergüenza que una vez que los ciudadanos ejercen su voto, dicen qué es lo que quieren, y lo que salió es lo que quiere el ciudadano, no sean capaces de interpretarlo ninguna de las fuerzas políticas. Me parece también hasta cierto punto bochornoso que se provoque unas segundas elecciones, que a lo largo de esa campaña electoral se haya generado el sentido del miedo para cambiar, modificar el voto, que yo entiendo que la subida del Partido Popular es el producto del miedo a lo otro, el miedo a lo desconocido. Eso así es como lo veo yo, ¿no? También lo utilizó el PSOE en su momento con los Doberman. Sí. Si aquí, es que son estrategias políticas que se utilizan en campañas electorales. Aquí el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Lo que pasa, como estamos hablando de la política más reciente, de conseguir un gobierno, bueno, pero al final, a pesar de eso, el pueblo ha determinado que no quiere mayoría absoluta. El pueblo les ha dicho por segunda vez: señores, que les he dicho que se pongan de acuerdo, no sean pesados. Y no parece que se estén poniendo de acuerdo. Ojalá cuando llegue un momento se pongan de acuerdo. Pero claro... ¿Faltará sentido de Estado? Si no se ponen de acuerdo es que ninguno de los cuatro... Y primarán los personalismos. De los cuatro, me refiero, sí, los mayoritarios, obviamente, a los cuatro grandes partidos, es porque no quieren. Porque les da lo mismo lo que diga el ciudadano. Porque le falta ese sentido que tú dices de... Prima de su Estado, personalismo. porque prima su aspecto particular. Es muy triste llegar a esa conclusión. Si llegamos a unas terceras elecciones... ¿Tú crees que llegaremos a la tercera? Yo no lo sé. No lo sé porque para mí son totalmente imprevisibles estas personas, ¿no? Pero si llegamos a las terceras elecciones, se puede producir situaciones curiosísimas, y es que la gente se niega a votar. Sí. No voto. Sí. Pero no claro, podemos permitir eso. Pero que la gente se niegue a votar favorece al que más vota. Totalmente. O sea sí, al final hay un político muy inteligente, Palmero, muy inteligente, al que yo le tengo enorme admiración, retirado hace muchísimos años, que una vez me dijo: no siempre ganan las elecciones los mejores. O dicho de otra manera, casi nunca ganan las elecciones los mejores. Estas dos, me lo dijo esta expresión, y al final tiene una razón. O sea, gana el de la coyuntura, efectivamente, gana el de la noticia de 5 días antes. Es verdad que los medios de comunicación tienen cada vez más influencia, las redes sociales tienen cada vez más influencia, y entonces, pero eso no lo ha sabido interpretar las cabezas visibles de ninguna de las fuerzas políticas. O sea, para que no haya duda, o sea, ni este es más guapo, ni el otro más feo, ni el otro más bajo, ni más alto. Simplemente ninguna de las cuatro grandes fuerzas son capaces, o están siendo capaces, de llegar a acuerdo. Esto es muy grave. No solamente es muy grave para el Estado, porque sí que dependemos los ciudadanos de un presupuesto, sino que puede ser muy grave para el concepto de la democracia que tenemos los españoles. Y se puede empezar a jugar con fuego. En cualquier caso, a mí me queda un poco más lejos, me preocupa porque me afecta, pero me preocupan mucho más las cosas cotidianas de casa, de tu entorno, que es la suma de todo el que hace... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo, Jaime, que estamos en un momento delicadísimo. De momento las instituciones se han mantenido fuertes y parece que están inalteradas, pero hoy mismo saltó la noticia del desplante del Parlamento catalán, claro, y que quiere salirse de las normas de juego institucional,
y nos encontramos con un gobierno en funciones. Sí. A ver cómo se afronta eso, ¿no? Ya empiezan a verse resquicios en las relaciones institucionales. Hombre, cuando ten presente que cuando empiezan a flaquear o las aprovecharse. políticas de Estado, pues hay quienes aprovechan las coyunturas de manera legítima o no, no entro en eso, aprovechan las coyunturas para obtener otros réditos, otros rendimientos. Y me preocupa eso desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la democracia, pero me preocupa mucho más quienes están ejerciendo la usura de manera soterrada con este argumento para enriquecerse a costa de los más débiles, ¿no? Bueno, venimos para casa. Muy ¿Qué bien, te parece? perfecto. ¿Cómo ves La Palma? La Palma preciosa, como ¿Verdad? siempre, ¿no? Verdita, todo bien. ¿Cómo es la situación de la isla, Jaime? Y no me diga complicado porque eso lo tenemos claro. No, estaba buscando una palabra. La situación de la isla de La Palma es inalterada. E inalterable. Hombre, la isla de La Palma es el resultado de lo que nosotros hemos querido. Ni más ni menos. No, eso es indudable. La isla de La Palma creo que ha perdido oportunidades importantes para adquirir posiciones en el contexto del archipiélago. Nosotros hemos optado por algunos aspectos, incluso algunas situaciones hasta cierto punto inmovilistas, y al final el resultado que tenemos es que somos una de las islas del archipiélago con más desempleo, porcentualmente hablando, que nuestro PIB es cada vez menor, que cada vez sigue siendo altamente dependiente de nuestro PIB, del plátano, y que islas como Lanzarote y Fuerteventura, con sus virtudes y con sus defectos, Que los tiene también. hoy en día aventajan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista del desarrollo, aventajan a La Palma de una manera considerable. Hay quien después de oírme lo que digo, dice, pero es que yo no quiero que se desarrolle la isla de La Palma. Todo depende de lo que nosotros querramos en La Palma. Yo sí sé que para mi generación y la generación que le precede, la isla está en un estado ideal, porque vivimos bien, para aquellos que están jubilados, para aquellos que tenemos de alguna manera nuestra vida más o menos organizada, pero para aquellos como mis hijos o como gente de la edad de Francisco, que contienen todavía una energía y una capacidad enorme de desarrollo, o para generaciones venideras, La Palma es una isla de futuro. Tú que me has estado preguntando toda la noche, te lo pregunto a ti, Francisco, como persona de una generación posterior a la mía, si tú, con esa potencialidad que eres capaz de desplegar todavía, encuentras que la isla es una isla de futuro. Bueno, se han vuelto las tornas, ¿no? El invitado era él. No pasa nada. Aquí pero bueno, todo, estamos entre amigos y tal. No, Jaime, yo no me escondo. Perdona, un pequeño inciso, Frank. No sé si se habrá dado cuenta que hoy estamos sin papeles. Hoy estamos más entre amigos que nunca, Perdona. No, yo no me escondo. Está claro que la isla está parada, Jaime. Está parada. Por eso yo me alegro de noticias. Hoy mismo el Parlamento ya ha dado el visto bueno para la modificación de ayer, para la modificación de una normativa tan importante como la ley. Porque hay que apoyar la economía en otros subsectores, no podemos seguir apoyados en el sector primario. A mí hay una cosa ahora mismo que me preocupa, Jaime. Bueno, hay muchas, pero... Disculpa, ¿sabes que se nos ha llenado la boca los últimos 30 años diciendo eso mismo y nunca hemos hecho nada por cambiarlo? Estaba recordándome, yo en el año 2000 y muy poco intenté. Además, tú vienes de un municipio turístico. o gobernaste. Nosotros intentamos municipio. hacer cambios en el municipio. Sí. Intentamos que fuéramos un referente turístico cuando nuestras condiciones no eran las más adecuadas. Intentamos hacer un desarrollo tecnológico. Chocamos con todos los inconvenientes del mundo mundial. Al final es que no queremos, y si lo que queremos es no querer, Faltó valentía. magnífico, ¿no? En su momento faltó valentía para tomar determinadas.
todas maneras, decisión. ya te digo que lo que acabas de manifestar es lo que llevamos diciendo tanto tiempo y no despegamos, ¿no? Somos terriblemente conformistas con casi todo. Por fin se está ejecutando, por ejemplo, el centro visitantes, creo que es un recurso importantísimo. ¿Cuántos años llevamos hablando del centro de visitantes? Enorme cantidad de tiempo. Ahora tenemos el conflicto en la zona de Santa Colapana con la playa. Es una terrible vergüenza lo que está ocurriendo con la playa, pero no hay ese movimiento ciudadano de protesta. Aquí, que yo visito a diario Los Llanos, nos han colocado zonas azules. Le faltó pintarme zona azul dentro del despacho mío, ¿no? Y aquí hubo protesta la primera semana, pero no hay una reacción inmediata. O sea, el palmero se ha acostumbrado a ser un elemento, una persona pasiva. Eso es malo. Volviendo a lo que estamos hablando ahora mismo. Perdóname, yo no estoy tan de acuerdo. Se han formado plataformas para temas importantes también. Sí, la autovía y la plata de asfalto. Automía, plataformas asfalto. No, son las más sonadas, pero sí se moviliza. Sí, tienes razón. Tienes razón. Ahora mismo que estamos hablando de buscar otra salida a la isla, del turismo, claro. A mí me preocupa que es que se utiliza la palabra turismo, y tú fuiste consejero de turismo, se utiliza con demasiada ligereza. Es decir, pretendemos que ahora todo lo que hagamos sea turístico. Bien, me explico. Transvulcania, Isla Bonita, los festivales, bien. Todo lo que hacemos pretendemos que sea turístico. No sé cómo se llama, el certamen de ópera Jerónimo Saavedra, turístico. O sea, todo lo que hacemos pretendemos darle ese halo turístico que yo creo que no se le puede dar a todo. O sea, el proyecto Ibarrola en Garafía, turístico. O sea, es que no hacemos nada que no sea turístico. Tal vez un apellido. Y seguimos siendo... Estaban en la cola del turismo. No, pero tal vez un apellido que se le pone para justificar cosas, entiendo yo, ¿no? En realidad, el turismo es casi todo. El turismo es limpieza, el turismo es aseo, el turismo es buenas vías, todo es turismo. Pero es muchas cosas más, ¿no? Y que entiendo que lo que tú dices, claro, está muy bien hacer certamen de ópera, está muy bien hacer monumentos, pero no solamente es para el turismo, es para nosotros mismos y para tener una isla lo más completa posible. Lo que ocurre es que muchas veces la imaginación se nos acorta y como única alternativa al plátano encontramos el turismo. Es cierto que es una alternativa a corto. Del mismo modo es igualmente cierto que no nos hemos preparado en la época mala y que esto es ya un mal endémico a lo largo de los años. La última instalación turística de cierta entidad que se abrió en La Palma fue en el 2003, 2004. Quiero recordar que fue el Hotel Prince en la Hacienda de Abajo fue posterior. Salvo la Hacienda de Abajo y además un gravísimo error mío, porque la Hacienda de Abajo es un modelo, para mí es un modelo de instalación turística, un modelo que además es implantable en la isla de La Palma, que son instalaciones medianas, más pequeñas, más familiares, pero que una cosa tiene que estar junto con la otra. O sea, el turismo es un conjunto de cosas que generen equilibrio, ¿no? Vamos a ver. Y en la oferta está bien. Ahora, no hay más cosas. Seguramente sí. ¿Y por qué no tomamos decisiones? No opiniones, sino decisiones sobre otras cosas más, que seguramente las hay, ¿eh? Por ejemplo, la isla de La Palma es una de las islas que mejor manufactura del archipiélago. Cuando hablo de manufactura, hablo de derivados del sector primario como la agricultura, pero hablo también, mira, yo estoy convencido que si el Museo de la Seda, que es un modelo como pocos hay, estuviese en cualquier otra isla, hubiera sido un referente a nivel mundial. Estoy seguro, casi seguro, que si el Mojo,
queso almendra, productos de manufactura, hubiesen nacido en Gran Canaria, en Tenerife, hoy el ketchup había sido sustituido por el moho. Entonces, nos falta la decisión aquí para aportarle lo que necesitan ese tipo de productos de manufactura y poderles dar el nivel que tienen fuera. Pero como las manufacturas, se nos podrían ocurrir algunas otras cosas más. Para eso se inventó Sodepal en su día, que yo creo que tuvo unos pasos interesantes, que ahora no sé exactamente cómo se está desarrollando, porque lo desconozco, lo ignoro, pero que tal vez le faltó la creencia de los políticos y se entró más en una guerra de filias y fobias y de envidia y de celos, y al final, como casi todas las cosas en La Palma, estropeamos muy buenas ideas por una cuestión de celos y de envidia. Y yo creo que en eso sí que somos patrimonio de la humanidad, ¿eh? La deriva últimamente, ¿no? Como lo hizo la anterior, ahora vengo y lo cambio. Sí, eso es otro problema, lo de que todo lo anterior no sirve y lo bueno está por venir. Yo creo que es una enorme tontería. Eso es lo que mide el nivel de cada político, ¿eh? La capacidad de cada político se mide por el aumento mayor o menor de la crítica hacia lo hecho con anterioridad. La semana pasada, se presentó, por llamarlo de alguna forma, se hizo un análisis por parte de las diferentes fuerzas en el Cabildo del primer año del grupo de gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista, Coalición Canaria. Evidentemente, como era de esperar, el PP además le puso un calificativo Carlos Carrera bastante llamativo, el gandulismo, una cosa así, no lo recuerdo exactamente. El PP se ha vuelto especialista en yo creo que esto es Asier era un chico, un hombre, ¿no?, con una enorme imaginación y tiene la capacidad de encontrar palabras que califican y que generan. Algunas veces me he parado a observarlo leyendo prensa, ¿no? Asier es capaz, con expresiones, de dar cabeceras de artículos de opinión, y en eso se han vuelto especialistas. Seguramente el grupo de gobierno habrá dicho que el año ha sido altamente satisfactorio y la oposición habrá dicho que ha sido horroroso. Y además que iban con la inercia que yo ni lo oí, ni lo vi, ni lo leí, me da que como el 99% de los palmeros. Con lo cual, eso hay que hacérselo ver, ¿no? Además, recuerdo que decía también, me lo acaba de recordar el compañero Robert, que el Cabildo está funcionando gracias a la inercia del PP, o sea, lo que dejó el PP. Claro. ¿Tú crees que realmente...? Vamos a ver, yo no lo entiendo. Yo creo que, nos ponemos de acuerdo, eso es llamar tonta a la gente saca su... Nos ponemos de acuerdo los tres, porque evidentemente Podemos va por otro lado, o sea, Podemos el no por sistema, que me parece muy bien también. Podemos es bastante residual en La Palma, ¿no? Sí, pero bueno, tiene representación en el Cabildo. Sí. Entonces nos ponemos de acuerdo... en el Cabildo y ahora en el Ayuntamiento de Los Llanos. No, bueno, Izquierda Unida, sí, pero ahí todavía creo que esa parte no la tienen muy clara porque ellos siguen mandando Izquierda Unida. Pero bueno, nos ponemos de acuerdo en aprobar los presupuestos. Pero después de haberlos aprobado y estar de acuerdo, protestamos por ciertas partidas que hay dentro de los presupuestos. Vamos a ver, ¿eso no se hace antes y después se aprueba? Sí, pero tienes que lanzar los mensajes a tu galería, a tu grupo. Ya te digo que son cosas que están ya muy vistas, ¿no? Y que llega un momento en que al ciudadano le aburre. Y no te digo el PP, o sea, hablo en general, porque si no sería igual. Yo me estoy refiriendo a todos los partidos políticos. Y ojo, para que nadie piense que yo haya cambiado mucho, quien primero tiene que empezar por reinventarse es el mío. Y también te va a tocar ahora, no te preocupes. No, pero vamos, yo digo que la gente está harta de todos nosotros porque somos más de lo mismo, no resolvemos los problemas reales y creen cada vez menos en nosotros. Yo creo que todos los partidos, y aquí en la isla en particular, se tienen que reinventar, ¿no? Tienen que reoxigenarse, tienen que repensar las cosas y no cometer los mismos errores y que no sea todo una repetición de lo ya ocurrido, porque entramos en un círculo vicioso terriblemente aburrido. Cuando dices reinventar, es que se ha utilizado tanto esa expresión. Pero es lo mismo que decía antes Fran, es lo que llevamos diciendo 30 años. ¿Qué es para ti reinventar? Mira, yo no conozco cuál es la dinámica interna de los demás partidos, conozco un poco la mía.
yo creo que tenemos que cambiar. Nosotros hemos perdido el contacto con la calle, por los motivos que fueren, y tenemos que recuperar ese contacto con la calle. O sea, nosotros tenemos que respirar y vivir muchísimo mejor las necesidades de cada uno de los ciudadanos y no verlas un poco de pasada. Eso para mí es reinventarse. ¿Por qué? Porque las necesidades de las personas son unas, mañana otras y pasado otras. Y a lo mejor nos hemos quedado en las unas. ¿Por qué? Porque no hemos sido nosotros los que hemos evolucionado. Y para quitar la palabra reinventarse, que como dices tú, estamos como muy manida, pues tal vez la palabra clave es la de actuar en consecuencia con los tiempos. O sea, cada tiempo requiere una actitud diferente. Pero sí, ¿no? cuando terminan unas elecciones todos ganan. No hay ninguno que pierda. Sí, o sea, no es que no. Hemos Sacamos subido, 4 votos más en no sé dónde. Al final siempre le damos la vuelta. No, mira, no fue mal, lo hicimos mal, se acabó. Hay que reinventarse o ver dónde fallamos, nada más, y es que no pasa nada. Por cierto, ¿qué va a pasar a final de año con Coalición Canaria? No sabes. ¿No tienes un...? Dice, por el Congreso. Sí. Bueno, pues yo espero que haya una renovación de ideas. Cuando hablo de renovación, yo no hablo de quitar personas, de poner personas unas por otras. Aunque también sea necesario, sino, ¿no? Que también, vale. Sino hablo más bien de ideas. Nosotros tenemos yo desde mi punto de vista personal, tenemos una mala experiencia, es que yo creo que hicimos un mal último congreso. Nuestro último congreso fue un congreso no cerrado en falso, no porque no se debatiese, que sí se debatió bastante, nosotros debatimos en ponencia durante varios días de manera bien, pero luego el congreso se cerró un poco con apaño. Y yo espero que no hayan apaños en este nuevo congreso, que se renueven las ideas, que se asuma una responsabilidad que tenemos con la ciudadanía, que nos pongamos con los tiempos y que aparezcan más que caras nuevas, ideas nuevas. Si las ideas nuevas son compatibles con caras ya vistas, magnífico. Y si no son compatibles con caras ya vistas, pues que se vayan las caras vistas. Quizás sea el momento adecuado por el impulso que le está dando, que está intentando dar Fernando Clavijo a Coalición Canaria. Hombre, yo creo que es Tenerife posiblemente donde más han asimilado esa situación y es donde al menos están intentando generar esa, digamos, nueva inquietud, nueva ilusión por parte de la ciudadanía. Y es lógico porque también es Tenerife el lugar donde Coalición Canaria tradicionalmente es más fuerte, junto con La Palma, que también lo fue. Pero aquí no se toma de la misma manera. No, porque cada isla o cada lugar, por eso por lo que no hay que cambiar el modelo del sistema electoral, no. Por eso por lo que esto es un archipiélago, no un territorio continuo, cada isla tiene su idiosincrasia propia, ¿no? Pero aquí yo creo que ya va siendo hora sí que es hora de cambiar bastantes cosas, ¿no? De situarnos un poquito más y mejor con los tiempos que vivimos. Igual que dijiste en su momento que Paulino no era quizás en ese momento, como ya lo explicamos antes, la persona más adecuada para ser presidente del gobierno de Canarias, ¿y Fernando Clavijo lo es? A mí me gusta. ¿Te gusta más que Paulino? No, me gusta como presidente. ¿Te gusta como presidente? Me parece una persona con una enorme capacidad para escuchar, me parece una persona que tiene un concepto de un territorio, de un archipiélago, de un país que tiene un concepto bastante moderno de las cosas. Otra cosa es que le ayude la gente que le está apoyando, pero a mí ahora mismo creo que está siendo un buen presidente, independientemente de las críticas, que como decíamos antes, los que gobiernan dicen una cosa y los que están en la oposición dicen otra. Está intentando además resituar de nuevo el nacionalismo canario, dado que en Nueva Canaria se olvidó el nacionalismo y se ha ido, pues hombre, pactar unas listas electorales con gobierno estatal es muy poco nacionalista eso, ¿no? Sí. Entonces es lo que está intentando resituar esto en el nuevo contexto que vivimos, y a mí me gusta,
Por ahora, cuando no me guste también lo diré. Lo tengo claro. ¿Y qué opinión te parece, Jaime, la postura de esta nueva Canarias, por ejemplo, de Román, contra cualquier cambio normativo que se haga sobre ordenación del territorio? Porque yo creo que es como un enfrentamiento, ¿no? Como el no por el no. Mira, quien tiene un poquito de memoria política recordará que fue él quien tuvo la iniciativa de la modificación. Sí, fue el padre de las directrices. Que él en aquella época pensaba lo que hoy niega. Yo no digo que el amor es que no haya evolucionado, pero a mí me da la sensación que responde más a que no está en la parte que lo propone, sino en la parte de la oposición, que Román hace, como tú decías antes, tiene que hacer un postureo, tiene un poco que a su parroquia tiene que contentarla o decir las cosas de manera diferente que, por ejemplo, el PSOE. De hecho, Nueva Canaria tiene un pequeño problema en Gran Canaria, que cada vez se confunde más con el PSOE, sí. Que Román además aún no se le ha terminado de quitar la espina de la escisión de Coalición Canaria, que Román es una persona con un alto concepto del personalismo, y es indudable, o sea, no es ni bueno ni es malo, pero es así, ¿no? Y entonces, pues lo que diga Román desde este punto de vista, pues la verdad que no me preocupa nada, no me interesa mucho. Después de habernos... Hombre, a mí sí, porque está taponando determinadas modificaciones que nos pueden hacer mucho daño. Capacidad junto con una parte del PSOE, del PSOE, de vetar las modificaciones. Por eso es porque nos puede afectar. Desde ese punto de vista a mí sí me preocupa, tienes razón. Bueno, pues después de tener claro que Román es muy amigo de Jaime de Román. Mantengo buena relación con él y lo veo con relativa frecuencia. Pero te voy a decir una cosa, la culpa de todo esto la tiene Coalición Canaria. Si lo hubiesen dejado ser presidente como quería, no habría habido este problema, ni Nueva Canaria, obviamente, o habría sido posterior. Obviamente. Cualquiera sabe, o sea, tampoco lo podemos analizar, fue así. Esto también es memoria histórica. Coalición Canaria es quien tiene la culpa de todo. No, tampoco tanto. No, pero Coalición Canaria es quien tiene la culpa de todo, porque es verdad que Coalición Canaria es quien ha mantenido, quien ha ostentado el gobierno de la comunidad autónoma durante prácticamente toda la época democrática, o toda la época de la autonomía canaria, quitando a la época de Jerónimo Saavedra, de Lorenzo Larte y de Fernando Fernández. Exactamente. Pero del mismo modo que tiene la culpa de todo, supongo que también tendrá el mérito de todo. Lógicamente. Sí, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Es que es bueno, ¿eh? Es una pena que se haya ido. Una pena que se haya ido. No, hombre, no te creas que no me extrañan tanto, ¿eh? Jaime, ¿te gustaría volver? No, es algo que ni me planteo. Sí es verdad que sí estoy atento a la política, aunque yo aparente que no, sí es verdad que estoy atento a lo que ocurre. ¿Por qué? Porque me gusta la política. Yo estuve en política por vocación, pura y dura, y además creo que con todos los errores que habré cometido, lo que hice lo hice por creencia, por convicción y por vocación. Y los enfrentamientos que tuve, los tuve por buscar el beneficio o lo que yo entendía el beneficio de los demás. Y desde ese punto de vista sí es verdad que estoy muy pendiente de la política. Me preocupa mucho la situación del Estado, me preocupa la situación de Canarias, incluso mi propio partido. Ahora, ¿plantearme volver a la política? No. Quizás. Hay gente que no es tan política hoy, muchísimo más valioso que lo que yo pueda hacer, que tal vez yo rescataría. Pero estar en política no me refiero con cargos públicos, sino dentro del mismo partido, ejerciendo dentro del partido. Yo ni me lo he planteado, ¿no? Yo estoy diciendo demasiadas veces eso es fatal, ¿no? Si ganó en salud. Yo siempre digo, que me pregunten, doy mi opinión. Siempre que me pidan colaboración, colaboro. O sea, desde ese punto de vista soy un militante terriblemente obediente y dispuesto, pero no entra en mis planteamientos
nada por ahora Yo relacionado. te lo digo porque como cuando hay algunas renovaciones en algunos sitios un poco extrañas, yo por si acaso, yo Hombre, pregunto, yo te pero agradezco en fin. que me veas como renovación. claro, no es lo que hay. De ideas probablemente sí. Seguramente sí. Estamos fuera de tiempo. Don Jaime muy bien. Sicilia, ha sido un placer tenerte aquí. Espero que se repita. Yo es la primera vez que hago esto desde hace... ¿Unos cuantos años? Sí, desde el día en que dejé la política nunca más Ajá. he ido a ningún otro programa porque entendía que tampoco me correspondía y entendía que tampoco le interesa a la gente lo que yo pienso. Quiero que sepan todos que estoy aquí, pero por un pequeño engaño. Yo pensaba que era una tertulia, Ha sido una para tertulia. hablar de tantas cosas, pero no pensaba que fuera para hablar más de mí, porque entre otras cosas porque no soy importante. Ya te digo que yo encuentro en La Palma gente terriblemente importante que tiene muchísimo que aportar y que pasan desapercibidos porque son personas que les gusta pasar No, yo no creo que sea así, Jaime. No. Yo creo que eres una persona que ha representado cargos importantes, con lo cual nos puedes dar una visión de lo que fue y de lo que es hoy en día la sociedad, con esa tranquilidad que lo has puesto y con esa seguridad de no haber hecho lo que decía Jorge, la puerta giratoria, de no estar dentro de la puerta, con esa libertad y esa valentía. Y eso, por eso estás hoy aquí. Pues No. muchas gracias. No, simplemente, vamos a ver, Jaime desarrolló su labor política. Estaríamos de acuerdo con él o no, eso ya cada uno, yo ahí no voy a entrar. Pero oye, se fue como un caballero y aprendió muchísimas cosas, de esas cosas que nos podemos nutrir nosotros aquí. Tú tienes una experiencia que nosotros no tenemos y nos sirve para lo que está pasando ahora mismo. Creo que tengo mucha memoria política. Eso sí tengo. Jaime, espero que te lo hayas pasado bien. Sí, he estado entretenido, sí, me he sentido muy a gusto y entre amigos. Y dentro de 5 años volvemos a hablar. Si ¿No te apetece. permites que no te engañemos antes de 5 años? ¿Otro día? Difícil, Difícil, pero no imposible. difícil. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Buenas noches. Gracias Don a Francisco ustedes. Montes de Oca, amigo, la próxima semana aquí, el jueves. Sí, estaremos intentando 9 de la colaborar e noche. intentando 9 de la aportar noche, algo. repeticiones el viernes a las 3 y a las 8 y el domingo a las 9 de la noche. Ya me la aprendí. Mucha repetición, pero bueno, ¿Verdad? bien. Pero bien. 4 programas para aprenderme esto. Qué mal vamos. Buenas noches. A ustedes otra cosa, el Love Festival, Isla Bonita Love Festival, ya empezó hoy, no se lo pierdan. Hay muchísimas actividades en Santa Cruz de la Palma, en Los Llanos, Puerto Nao. O sea, soy incapaz de acordarme de todas. Y nada más, nos vemos la próxima semana, como siempre, aquí entre amigos. Gracias.